Buenas. ¿Qué tal? Sabes que estabas diciendo todo esto y ya se me empezó como a presentar el diálogo con la palabra. Viste que la palabra es decepción. Sí. Y entonces es como que me puse a pensar como a ver como las distintas caras o por dónde tomarla. Y al no saber por dónde abordar una palabra, de repente empieza como a resonar con distintas cosas. Y en esto que decías, yo me preguntaba, ¿no? Si el discurso de las psicologías o el discurso de los coaching, muy como una rama, digámosle, ¿no? De la psicología, pero sí una rama de cierta conducta positiva hacia el padecimiento del otro. Lo que no tolera es justamente es eso, que haya algo decepcionante en la propia clínica, en el padecimiento de la persona, en el día a día, yo diría, ¿no? Algo que antes por ahí tenía que ver más con la queja, la angustia, pero ni siquiera profundizar tanto con el sufrimiento, sino con algo más que tiene que ver con la decepción, ¿no? Que tal vez puede ser algo más superficial, pero a la vez también tiene su costado profundo. Como son discursos que me preguntaba si toleran la decepción. Bueno, sí, es una buena pregunta. Yo a donde vos pones la palabra decepción como interrogante, yo siempre lo pensé como falta, ¿no? Pero ya que son dos palabras diferentes, no sé si se podría pensar la diferencia entre una falta y una decepción. Sí, Eh, por ahí esa parte más profunda que yo te decía de la decepción apunta más a la falta, pero la decepción me da como más amplitud en el sentido de que no va directamente hacia una cuestión profunda o de estructura, si querés, sino, por ejemplo, una persona que se propone con una terapéutica y que, como vos decías, recibe a sus pacientes con cierta jovialidad. ¿Cuán dispuesto está de aceptar la decepción? O el paciente mismo, que va a buscar algo y no lo encuentra, que habitualmente eso es lo que pasa en el psicoanálisis, ¿no? Que vas a buscar algo y tenés que pasar por la decepción para que el tratamiento ocurra, ¿no? Fui a buscar claro que sí. esto, no encontré esto, entonces ¿para qué sirve esto? ¿No? Que no lo diría que es una falta, pero es una cuestión como pasar por ahí. Sí, se emparenta mucho, me parece, como una instancia, ya que me parece que es un panorama más general el que propone la decepción, se emparenta con una instancia más de la vida misma, que me parece que tiene, o sea, cuando sucede esto en la clínica, me parece que tiene un correlato con la vida cotidiana de la persona que lo encarna, ya sea no sé, de la profesional o ya sea del que viene a consultar, ¿no? De pacientes que huyen frente a una posible decepción o no entienden, y también del lado del profesional, con no encontrarse con una decepción más, ¿no? O que le devuelven espejo también. Sí, y sabes como que yo creo que como que la decepción en ese sentido tiene vos hablabas de falta, como, la falta es como tiene un vínculo más estructural, más singular incluso, que se hace con eso, que me parece un recontratema. Pero la decepción, que no es una cuestión superficial, pero que por ahí es más plural en ese sentido, o sea que no tiene tanta profundidad. Yo me preguntaba si es como si fuera la primer vestidura que no querés que caiga, ¿no? Y en ese sentido me preguntaba, ¿por qué los discursos de los coaching o de los psicólogos, no sé cómo llamarlo, no son influencers, sino los psicólogos o los psicoanalistas que imparten lecciones de vida, ¿no? ¿Por qué en un punto se parecen tanto al cinismo? ¿Por qué esos discursos? O sea, que eso me hace una pregunta. ¿Por qué esos discursos tan positivos y yo qué sé tienen un borde con el cinismo? Es que no toleran el otro, el lazo con el otro, es que no toleran el lazo con la decepción, es que tienen que borrar de su discurso todo lo que podría decepcionar, mostrar a un otro un poquito más caído. O sea,
es que es un discurso de autosuficiencia y entonces, porque ni siquiera es un discurso de completud del otro, y entonces podemos hablar de falta o no falta, castración. No es un lazo con la completud, sino que es algo con un lazo como una cuestión más superficial, ¿no? Pero si no es por la completud, porque ¿cómo pensás la diferencia esa entre, si no es por la Yo- completud, es por la... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo pienso? Porque son discursos que muestran habilidades discursivas, pero no por eso tienen una profundidad filosófica. Yo pienso que si se juega la completud o no del otro, implica una demanda mayor como para argumentar, un pensamiento más. En cambio, yo creo que son discursos que vos no sentís que son discursos que pueden tomar cualquier cosa, un trapo de piso, una silla, la felicidad del alma, el astro, y hablar de eso con suficiencia. Sí, 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 sí. Entonces no apelan a un otro que tenga alguna cuestión, no es que es un discurso que te quiere envolver con cierta completud, es siempre para el mismo lado, como con una cuestión discursiva que tiene un mismo mecanismo que yo no termino de descubrir, pero que pensándolo ahora a la luz de esta palabra, me parece que es un mecanismo que deja por fuera la decepción. O que si la toma como para... No, pensaba que, es cierto, no se permite la caída de la primera vestidura, como decías. Y para mí hay algo de la pregunta que no aparece, evidentemente, que es un discurso por ahí que abona más por las respuestas ya preestablecidas. Y medio que va por el lado de lo que se tiene que escuchar, de lo que se tiene que decir, de una manera, de que hay una manera de de vivir. que hay una manera. Claro, claro, y no solo que hay una manera, sino que es la misma para todos, o es medio parecida. Por Entonces, eso no. ahí es cuando, bueno, la decepción llega, ¿no? ¿Por qué no se soporta? Porque ahí viene una pregunta, que es, ahora que algo se decepcionó en el otro o en mí, ¿qué hago, digamos? ¿Qué se hace? Porque ahí es como que, bueno, se acaba la respuesta. Bueno, entonces no es un discurso que complete al otro, sino que es un discurso que universalice cierto criterio y ese criterio debe repetirse, que todos estamos tendientes a eso cuando hacemos una terapéutica, un tratamiento. Todos estamos tendientes a generalizar, a meter todos en un mismo casillero, ¿no? No es el coaching o el psicólogo, la psiquiatría lo hizo. Se ve que hay algo en el tratamiento hacia un otro que implica cierto paradigma de universalización. Lo mismo que me funcionó en este, lo tengo que pluralizar. Ese es el discurso médico, incluso un discurso médico que tal vez refleja un discurso religioso. Yo no puedo tomar a uno por uno en tanto cuerpo, sino que debo, como esta solución que encontré, estandarizarla. Y me parece que son, como en ese sentido, son discursos amos, o religiosos, o médicos, o algunas psicologías. Este discurso de los coaching, ¿no? Como que sigue el mismo patrón. Se repite una fórmula, no se atiende a la singularidad y la singularidad que vos decís se expresa en algo que últimamente yo estoy muy en eso, que es una pregunta sin respuesta. La singularidad para mí es ir a un otro con una pregunta y que ningún sentido venga como a taponarlo. Sostener la pregunta es como sostener la singularidad frente a un otro. Y esa pregunta puede ser un síntoma, esa pregunta puede ser trauma, esa pregunta puede ser cierta cuestión con la decepción, ¿no? No saber hacer. Totalmente. Bueno, pero por ahí eso es que no haya una respuesta o que se sostenga la pregunta, no quiere decir que no se haga algo en el mientras tanto, digamos. El tema es que eso que se va tejiendo en el mientras tanto muchas veces se desestima porque se cree que uno llega a otro lado, tiene que llegar a otro lado. Y en el mientras tanto, de eso que supuestamente a lo que tenemos que llegar, en el mientras tanto es donde, bueno, donde se trama la vida misma, ¿no? Pero bueno, Bueno, ese es el otro elemento de que hay un discurso que está planteado como un saber o una verdad que ya está establecida.
O sea que lo que yo tengo que hacer es aprender de eso. No solo es universal, no solo se repite, no solo se uniformiza para todos, sino que, como vos decías, es algo que ya está adquirido, eso ya se sabe, ya se tiene, ya se... Y hay una idea, eso por ahí lo que nosotros vemos con el sujeto supuesto a saber, que por ahí hay que estar un poco prevenidos. Creo que eso al inicio de la charla me parece que solapadamente hablábamos de eso, que no existe, mucho no existe, acá por lo menos. Pero, ¿qué pasa cuando no? Cuando una persona, cuando el terapeuta encarna en lugar de verdaderamente del saber homogéneo encima, ¿no? Entonces, también hay cierta noción, cierta idea de una felicidad ahí en ese encuentro, de un éxtasis, porque yo vengo pensando que voy a encontrar tal cosa y el otro me hace aparecer esa tal cosa. Vengo a comprobar a ver si tengo razón en la separación con mi mujer, con mi marido. Y va o no que yo tengo razón. Sí, mi querida, usted tiene razón. Es un manipulador, es una manipuladora. Entonces, queda todo ahí. Sí, Me imagino atender anacrónicamente a un paciente que esté en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial o en la guerra actual, digo, las infancias en la guerra no deben ser lo mismo que situaciones de pseudopaz. ¿por qué se te ocurrió Entonces, eso, lo de lo la de la guerra? guerra, por llevarlo a un extremo totalmente violento, Mm. de situaciones que por ahí son muy traumáticas, muy de crisis, eh, que no la podés sacar de contexto a la hora de escuchar. O, por ejemplo, a alguien que se crió eh, en una cultura totalmente de campo, donde no está casi atravesado por la civilización, eh, donde padres por ahí inician sexualmente a las hijas, eh, y eso no está casi ni atravesado por el Código Penal, la ley. No hay conocimiento quizás. Y eso no es que pasaba hace muchísimos años, creo que pasa por ahí acá, en esta época. Mm. También estamos viviendo tiempos muy violentos, no creo que sea mucha casualidad la asociación que hice con la guerra, ¿no? Mm. Sí, a mí me lleva a pensar como eso, primero pensé en el libro Historia y Trauma de François Duwan y no me acuerdo cómo se llama, Guillermo, no me acuerdo. Y cómo van analizando esas cuestiones de lo que es los recuerdos, de lo que es toda esa historia de guerras, ¿no? Un contexto que por ahí nosotros en nuestro país se vive de otra manera, no se nombra como guerra. De hecho, hay como una especie de, gracias a la cuestión de la dictadura, un rechazo a esa, depende de qué lugar estás, ¿no? Lo que dicen que fue una guerra, lo que, ¿no? Hay como una Mm. especie de rechazo a cierta idea de guerra. No tanto de violencia, de conflicto y todo eso, pero sí, no podríamos decir que estamos en una guerra. Sin embargo, hay un conflicto permanente en la Argentina, ¿no? La grieta es uno de los nombres de bandos, de, de cosas en disputa, ¿no? Están ahí. Y lo que pasa es que los discursos que sostienen que fue una guerra quieren seguir dejando la grieta abierta, quieren seguir entreteniéndose. Porque si vos no pensaras que fue una guerra, estaría siempre de acuerdo, ¿no? Eh, pero siempre se quiere justificar al mal, no se quiere pensar que hubo inocente, digamos. Porque es más fácil también es lo que pensar que hubo inocentes o que fueron 30.000, eso es una decepción. Pero en la medida en que uno diga, no, pero fueron 8.000, fue una guerra, te lo buscaron, y bueno, ahí eso sea más aliviador, ¿no? Claro, pero el argumento de la guerra en ese sentido es como usado para lo contrario, ¿Es ¿no? usado para qué? Para lo contrario, ¿no? Como para nombrar como
como un elemento terrorífico que implica esto, que implica que hay muchos civiles y demás que la, la van a padecer, la van a sufrir. No, creo que claro, es más una idea de equiparar, ¿no? De hacer de bandos la cuestión y de equipararlo, es decir, estaba el gobierno de facto de un lado, pero estaba la guerrilla del otro. Y yendo entonces un poco a lo que es la película, en este sentido, que es la palabra número 14 y ya vamos llegando un poco, en el 2024 va a terminar esto, ¿no? Esto sí, Sí, la última fue la 13. La número 14, whisky número 14, decepción. Hay como una tarde, especie, ¿no? ¿eh? Tarde. ¿Por qué tarde? A ver. Porque yo creo que la decepción se tiene que dar un poquito antes en la Entonces, vida. de qué decepción estará hablando cuando va apareciendo como hacia el final, ¿no? Cuando ya es mucha la borrachera y tal vez, Yo te voy a decir lo primero que se me cruza por la cabeza. Que eso, a lo que uno llama muerte, eh, el final que hay más allá tan grande, no es para tanto. ah, Entonces, hacia el final llega una decepción y es como, no, mirar para atrás y todo lo que me preocupé, era más fácil ponerse un pedo con 18 whisky y bueno, como no era para... una decepción de todos los planteos grandilocuentes de la vida, incluso los planteos grandilocuentes de la muerte. Sí, te diría que las primeras decepciones es hacia la vida y esta decepción es hacia la muerte, quizá. Ese cuerpo ya está más entregado al Bueno, pero fin. tocaste un punto, como hay gente que habita un poco el borde, ¿no? Los que hacen deporte de riesgo, yo qué sé, y vos decís, ¿están ligados a un aspecto muy vital o vos lo voy a decir pedorramente, a un aspecto muy pulsión de muerte, ¿no? Es como Claro, un borde. ¿Va para un lado o va para el otro? Podemos decir que toda pulsión es pulsión de muerte, muy bien. Pero, por ejemplo, el otro día vi un video, ¿no? De una persona que decía, el título era pulsión de muerte o instinto de muerte o deseo de muerte, una cosa así. Y era una camarita que tenía como en un casco, primera persona, vos veías como su cuerpo corriendo por distintos descampados ¿verdad? Hasta que llegaba a una vía, miraba a ambos lados y se acostaba en la vía y pasaba el tren por arriba. Y cuando después de pasar el tren, festejaba, ¿no? Festejaba. Creo que la decepción sería como, pasó el tren y era esto, ¿no? Es que estoy festejando, ¿no? Pero hay algo que no está en la vida, que está en la muerte, como la proeza, ¿no? Como me puse al borde de la muerte y sobreviví y entonces un renovar el planteo, festejar la gran adrenalina de haber vivido un momento único. La decepción en realidad es, pasó el tren, si no tenía la camarita, si no se lo estaba contando a nadie, es como, uy, bueno, sentí un vientito por arriba de mi cabeza, sí, obviamente que está todo lo otro, ¿no? Pero mirá, capaz que ya estamos terminando y me voy por otro tema, pero lo primero que se me ocurrió con eso de que dijiste, con eso que dijiste último es que la decepción tiene que tiene que conllevar algo de la soledad. No que no esté enlazada a un otro, sino que, bueno, acá, frente a esta decepción, estoy un poco solo. claro, Quizás estoy con mi analista, estoy con mi psicólogo, pero bueno, se perdieron un poco las referencias. Entonces, quizás que la no decepción, no decepcionarse es estar en el carnaval todo el tiempo, ¿no? O sea, no querer que se termine el carnaval. exacto. No, que tener a quien contárselo, a quien mostrárselo.
que, que el otro lo reciba y diga, ¿no? Todo el tiempo, qué lindo. Claro, la decepción en ese punto, vos hablabas de falta, ¿no? Tiene un costado donde yo creo que la decepción podría ser, como la falta, un motor. Hay muchos relatos que podrían haber caído en la decepción y de esos no tenemos noticias, o no, y se armó una historia. El Hobbit, el relato de Marco Polo, como son personas que la escena es esta, pasaron un montón de vivencias, tuvieron un montón de vida plena, se los encuentra en un momento caídos, por ejemplo Marco Polo en una celda, luego de haber vivido un montón de experiencias sublimes, y tener a alguien a quien contarle esas vivencias y que alguien las redacte. Eso que se cuenta a un otro y Claro, que después se sigue contando la escritura es lo que lo sacó de la decepción, porque si hubiera estado solo en la celda, todas esas vivencias, todo eso vivido, hubiera quedado como en la nada de esa persona. totalmente no lo había pensado por ese lado. Bueno, pero eso sería como un tratamiento inverso de la decepción, es hacer algo con la decepción, sería eso, ya, es decir, estar decepcionado y hacer algo. Claro, pero por eso digo que tiene un costado como de motor, en tanto está dirigido a un otro que pueda hacerse cargo de eso y lo transmita. Esa soledad que no deje, ¿no? Si el que está en la celda le dice, ah, bueno, es un viejo loco que cuenta cosas y no le da bola. Bueno, es la diferencia Sí, muchas sí, veces con el relato en el psicoanálisis. Yo me acordaba en el mismo, no necesitamos cosas tan fantásticas. En el mismo Borda, muchas veces la diferencia entre un profesional y otro tenía que ver con que quien estaba escuchando se interesaba por el relato del paciente y sentía que había algo que podía transmitirle en eso que él vivía, aunque sea delirante, y otro que le parecía como delirio puro y palabras sin sentido, y entonces como que no podía trabajar tanto o no le importaba tanto, porque no le importaba tanto como persona a ese que estaba escuchando, ¿no? Como, bueno, está delirando, está diciendo boludeces, suponete, pero no que está contando su historia a través de un delirio. Entonces había una diferencia sustancial entre el profesional que recuperaba la vida de ese loco que decía su padecimiento o su historia a través de delirios, alucinaciones, silencios, yo qué sé, y trabajar con eso de otro que había cierta rutina. Lo veo, me dijo tal cosa y mucho que no me entero de que me está hablando. Esas sí, vidas como totalmente. quedaban como un poco. Ahí hay un borde con la decepción, creo, en el tratamiento de la locura, por ejemplo. Sí. La decepción, pero me parece que vos ahí lo estás localizando del lado del psicólogo. Sí. Mm. Que se puede poner o no como un lazo frente al otro. Pueden decir que el psicótico no se la hace todo lo que quieras, pero en cuanto uno recupera un poco las historias de esas personas, se ve que hay algo del tratamiento que es posible. Entonces, Bueno, a lo mejor ahí también uno, el psicólogo puede no escuchar para no decepcionarse, no escuchar o no. Bueno, también hay algo totalmente humano, como vos decías, me parece que en el psicoanálisis, o por lo menos en cierto psicoanálisis, o no hay uno solo, está muy mal visto este tema de lo humano, en el sentido de escuchar a una persona. Obviamente que uno escucha un discurso y escucha, pero bueno, detrás del discurso hay una persona también, entonces hay una escucha humanizante también, existe una escucha humanizante. bueno, pues yo creo que entonces en todo caso hay un psicoanálisis que hizo del discurso de no retroceder frente a la psicosis, un no retroceder frente a la psicosis, pero sí retroceder frente al aspecto humano. Claro, ¿Entendés? O sea, sí, yo no retrocedo frente a la psicosis, le brindo un tratamiento en tanto pueda nombrar la estructura de esa persona. No en tanto yo vea que lo que de la estructura habla, eh,
de su historia, de sus vivencias. Lo que de la estructura o de sus fenómenos, el delirio, habla de su singularidad en el sentido del humano. Lo meto en la caja de la psicosis y entonces yo estoy no retrocediendo frente a la psicosis, pero no me estoy encontrando con el aspecto humano de por qué esta persona delira de tal cosa o de tal otra, qué tiene que ver con su historia, su vivencia, su cultura, ¿no? No, es una psicosis y es todo para todos igual, más o menos. Un poco. Pensaba en esto de qué palabra, ¿no? Eh, Aunque yo ya la tenga, me gustaría pensar cuál sería el reverso de la decepción. Acepción me sale, pero no sé cuál sería la palabra coloquial. Como una cosa es estar decepcionado y otra cosa es estar, y es lo contrario, vos querés encontrarle. Sí, pensaba en eso y no me sale. No sé Eh, si es entusiasmado o por ahí, no sé, o ilusionado. ¿cuál es la palabra que se te ocurrió? A mí se me ocurrió por un parecido, por una homofonía, digamos, que es la recepción. Eh, muy sencillo, muy superficial, pero preguntaba cuándo hay recepción de la decepción y cuándo no. Eh, en ese sentido lo pensaba, la recepción, más allá de estar emparentada por el sonido, pensaba en eso, en la posición por ahí de nosotros, que dar lugar a eso, recepcionarlo o... No la tenía mucho, un poco ahora sí la tengo porque me fijé y sería como que el antónimo de lo contrario, más o menos, de decepción sería la ilusión. Claro, Y el hecho de que hay, no sé si es esa la palabra, pero un poco agarrado de eso, creo que algo como que aparece y como que se desinfla, como uno se desilusiona, ¿no? ¿Cómo es esto? Como la falta de sorpresa, la falta en ese punto, la desilusión, la desidealización, la caída. Yo creo que esa es la palabra, caída. Eh, había un chiste en una película que se llamaba El Odio, que estaba muy bien. Era una película que retrataba tres culturas, un árabe, un judío, y creo que un latino, no me acuerdo, en Francia, como tres tipos de personas de culturas que son discriminadas en Francia, ¿no? O que podrían ser susceptibles de ser discriminadas en Francia o en distintos lados, ¿no? Un negro, un árabe y un judío. Y al negro contaba un chiste que era un tipo que se tiraba de una terraza y lo asimilaba como que esa es la sociedad. La sociedad es como una persona que se lanza de una terraza y que en su caída va diciendo, hasta acá todo va bien, hasta acá todo va bien, ¿no? está Y yo bien, creo, muy bien. yo creo que es como que esto de los 18 whiskies, esa parte de la decepción, la desilusión, yo qué sé, es uno de los nombres de la caída, porque está ahí, ¿no? Un poco el horizonte. Que es como ir diciéndose, hasta acá todo va bien, pero estar intuyendo que cuando te la das, y cuando te la das, listo, ya está, ¿no? Un poco ir a Sí, totalmente. la caída en ese sentido, no la caída de te caíste y ya, sino el ir atravesando la caída, la caída que va ocurriendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pensaba en la consecución de las palabras y está bueno la película porque no sé si coincidís que las palabras no están enlazadas dialógicamente. No sé si hay un diálogo entre palabra y palabra o están asociadas lógicamente. Creo que está bueno preguntarse por qué sucede cada palabra en cada momento y ese momento es tomada por el número, digamos, del primero hasta el 18. Por Mm, eso me pareció buena la pregunta de que por qué una decepción llega según el número, 14 es un número, bueno, medianamente avanzado, mm, si está en el sí. 18. Lo cual a nosotros también nos pone un poco en la misma pregunta, ¿no? Bueno, ya estamos terminando.
Bueno, veamos cuál es la próxima palabra por 18ª vez, como se dice. Voy a buscar las películas, que hay nuevas páginas que se fueron y volvieron y fueron hackeadas y fueron sacadas. Y a ver si por fin vuelve la película o no, porque me queda como, me está quedando como una huella alucinada de satisfacción, como que vi la película y ahora quiero retornar a algo que no sé qué es ya, ¿entendés? Pero de lo que Sí, estamos no, hablando. la verdad, ya no, creo que ya ni siquiera sabemos de qué estábamos hablando, porque no me acuerdo qué dijo Ilan Thomas de la Claro, decepción. pero en ese sentido no nos hicimos trampa y nos pusimos como en una situación como de los whiskies. O sea, como que hay algo que para poder hablar de así, de eso, y teníamos que perdernos un poco la película. Porque seguimos hablando de la película, pero seguimos hablando de la película. Bueno, pero eso es un análisis también, eso es la vida misma también, eh, y también dejarse embriagar por la palabra y no solo por el whisky. Exacto. Sí, sí. Bueno, Facu, Bueno, Nico, chao, chao. un abrazo.